Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre mi película favorita. Baila monstruo, 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 baila monstruo. Mucha gente siempre me pregunta por qué Perfume de Violetas es mi película favorita, si habla de un México muy marginado, pobreza por doquier, ignorancia y pues obviamente el tema más fuerte de la película que todos ya sabemos que es. Pero sinceramente para mí Perfume de Violetas se divide en dos partes. La primera parte que es la parte que me gusta y para mí es como la parte que uno se identifica. Y no digo que yo haya sido una persona que viva como en las condiciones en las que vivía Jessica, pero sí me siento más o menos identificada con Miriam, porque es una persona pues de clase media baja, pero aún así nunca le faltó nada. O sea, incluso cuando llega Jessica a su casa se puede ver pues que hasta se impresiona, ¿no? De que tenía pues el refri lleno de comida, tenía frutas, ya de que hasta un dulce en forma como de decoración y así. Y bueno, la verdad es que pues, estos temas como el hecho de esta amistad, el irse de pinta, el ser joven en México es lo que me atrapa siempre. Pero siento que, o sea, si digo pocas, o sea, ya es decir mucho, porque casi no hay películas que retraten lo que es una infancia en México de manera realista, algo con lo que todos nos podemos identificar igual. Y una de las películas como que también tiene ese toquecito es el de Besos de Azúcar, ya que este tipo de películas nos muestran como la vida de un estudiante de primaria o secundaria en México, pero desde su propia perspectiva, porque obviamente no falta típicas películas como que tratan como de hablar de un México como más realista, pero siempre ante los ojos o la vista de alguien mayor, ¿sabes? O sea, siempre está como el típico personaje de que la hermana menor, la prima y así que van como a la secundaria y traen el típico uniforme de cuadritos, pero nunca nos muestran como tal desde la perspectiva, y es por eso que este tipo de películas me encantan. Intenté buscar entre las películas que me gustan que más o menos comparten estas características y usé como referencia la película de Güeros, Temporada de Patos, Besos de Azúcar que ya mencioné y pues obviamente Perfume de Violetas. Quise contar Chicuarotes, pero realmente no habla como de un entorno escolar, como, ¿sabes? Es como un caso bastante aislado y no lo digo como ignorando a la gente que vive de esta manera. En concreto, yo como persona y como ser aparte, no me sentí identificada porque nunca pasé por este tipo de situaciones. Pero dentro de todas estas películas me di cuenta que no había un género en específico. La mayoría se trata de dramas, porque en su mayoría después de la primera parte viene el punto de quiebre donde pasa lo dramático, donde pasa como lo que hace que los protagonistas agarren la onda. Es lo que le da el título de drama. Dentro del género del anime, y lo sé, es un ejemplo un poco turbio, hay un género que se llama Slice of Life. Se trata de aventuras de los protagonistas mientras viven sus vidas cotidianas, se las pasan bien, pero siempre dando de dónde nos podamos identificar. Yo estoy segura que puedes como ir a Japón y preguntarle a la gente que vive allá y ellos te van a decir como de, güey, esto es totalmente normal. Sí, nosotros comemos arroz con tomate y nos metemos adentro de las mesas estas que están calientes, pero en México casi no pasa esto o no se ve como tan seguido. He visto una que otra película que sí habla como de los estudiantes, pero siempre es como gente que va a escuelas de paga. También está el Jeremías, que podría ser considerada como una película de este estilo, solamente que él habla como de un caso en específico de un niño que es como muy listo. Y pues obviamente no todos tenemos un IQ tan alto como él, ni somos invitados a congresos, ni a escuelas súper caras. O sea, por eso como que lo dejé fuera, pero se podría considerar, porque si ves como que, o sea, antes de que le encuentren que es muy listo, pues como que vive una vida acá normalona, una familia pues promedio y así. Pero bueno, volviendo a Perfume de Violetas y volviendo justo a la primera parte que me encanta, yo creo que es, al menos yo como mujer, y al vivir mi infancia obviamente en México, en una clase más o menos como la que tenía Miriam, como de que típico secundaria pública, yo nunca llegué a usar de esos uniformes como cuadrados y así, porque siento que eso es como más de la Ciudad de México.
pero siempre fue como, todos nos tocó conocer a alguien como Jessica, ¿sí? O sea, una niña de que ruda, de que enojona, como que nunca se dejaba y así. Y pues también teníamos de que los típicos compañeros burlones acá. No me malentiendan, yo sé que esta es una película muy seria que toca puntos bastante fuertes. Más que nada, todo el hecho de que Jessica sea una persona abandonada por la sociedad, en el sentido de que en su escuela la regañan a cada rato. Está todo este tema del machismo, que cuando se pelea con su compañero ella va castigada y él se va como si nada. El hecho de que su mamá siempre la trataba de adoctrinar como tú tienes que hacer todo en esta casa porque tú y yo somos mujeres y nos toca lavar, nos toca planchar, nos toca... O sea, los hombres no tienen que mover ni un dedo porque a nosotras nos toca, y ya no vas a estudiar porque necesito que trabajes para conseguir dinero. O sea, esto es bastante fuerte y es algo que sí pasa. Además, pues del evidente tema que ya sabemos de lo que pasa en la película, como principalmente, además de todas estas recriminaciones de la mamá de Miriam al llamarle con la P-word y todo esto. Pero muy fuera de eso, Jessica vive con su propio brillo. O sea, ella de que se hace sus peinados, se hace sus maquillajes, y eso realmente es lo que me gusta. O sea, que al menos en la primera parte de la película nos dejan ver el brillo de ambas. No tan solo de Jessica, también de Miriam. Yo creo que de todos los personajes de esta película, muchos nos podemos identificar fácilmente con Miriam. De nuevo, es una persona de clase media baja, pero a la que se ve que su mamá siempre se esforzó por darle todo, independientemente del tipo de mujer que sea su mamá y del tipo de ideologías que tenga, la hipocresía en cada uno de sus actos. Podemos ver que ella realmente ama a su hija con todo su corazón y de una manera desmedida. Y en ese sentido, muchos podemos darnos cuenta o sentirnos identificados. El hecho de crecer en un ambiente en el que igual y solamente está tu mamá, pero que aún así da lo mejor de sí para poder ayudarte, es algo que muchos hemos visto, y más en México, que es un país en el que hay muchos padres ausentes. Miriam es una persona inocente, bonachona. A pesar de que su mamá sea el tipo de persona que es, ella está interesada por ayudar, por tener una amistad, por convivir, con pasarla bien. Está abierta a muchas posibilidades y obviamente considera y quiere mucho a Jessica. Pero incluso cuando nos presentan su casa, en una de las escenas, podemos ver una casa promedio de un mexicano promedio. Algo que también me gustó es el stylist de las dos. Yo sé que igual y en su época era considerado como feo, o no sé, realmente yo no viví como, o sea, tipo en el 2001 apenas estaban haciendo, pero la manera en la que se visten ambas, el tipo de estilo que traen, realmente me gustó mucho. Yo sé que es igual y porque es algo que a la fecha y al día de hoy se está poniendo bastante de moda en TikTok y así. Pero está muy bueno, como que también en eso dejaron todo este tema de la juventud de una manera realista. Sin duda Miriam es uno de mis personajes favoritos, porque representa justo la inocencia que estaba hablando antes, el ser amigo de quien tú quieras, porque siempre todos tuvimos al típico amigo que te haces, que igual y es como muy desobligado, hace mucho desmadre y así, y típico de que tus papás te dicen no quiero que te juntes con él. Si no tuviste un amigo así es porque tú lo eras. Todo este tipo de situaciones, el hecho de que a pesar de lo que dice su mamá y a pesar de todos los defectos que tiene Jessica, ella no encuentra ese mal en ella. En Miriam hay mucha bondad y más que nada inocencia. Todo es inocencia. No sabría decirles si la mamá de Miriam la sobreprotege o si es bueno o malo, porque si obtuvo esta amistad es porque ella vivió su infancia de manera normal. Y sabemos qué pasó con Jessica, por ejemplo, que en su caso su familia sí la desprotegió. Entonces, realmente Miriam es ese personaje que representa a la mayoría de personas en México. Y por eso también me gusta mucho y lamento mucho el final que tuvo. Pero bueno, todos sabemos por qué pasa. Son niñas inocentes viviendo una vida normal en México. Todas estas escenas en las que son ellas siendo amigas, maquillándose en casa de Miriam, bailando, platicando como entre ellas de sus propias intimidades. La escena de la bañera es algo que realmente tiene un significado para mí, porque son dos niñas, de nuevo, viviendo su amistad,
acorde a su edad, en una ciudad que todos nosotros conocemos y podemos identificarnos. Entonces para mí Perfume de Violetas tiene mucho valor y siento que es algo que pasa muy desapercibido y es un factor o como una característica de esta película que realmente para mí vale demasiado, y más que nada por la escasez de películas de este estilo que tocan este tipo de aspectos y que nadie notó. Y que no me malentiendan, no estoy diciéndoles que ignoremos completamente todo el mensaje que quiso dar la directora y enfoquémonos en lo bonita que es la amistad. No, obvio no. Pero también me gusta que ella aborda este tema de una manera muy respetuosa. En ningún momento se mira alguna escena como explícita de lo que le está pasando a Jessica. Agradezco que todo haya sido desde su perspectiva. Ella no trata de justificar sus acciones como cuando robó el perfume o pues la escena final o cuando robó el dinero, pero entendemos, o al menos yo sí comprendo el por qué sucede todo esto. Está creciendo en un ambiente de ignorancia, de completo abandono. ¿Qué haces en este tipo de situaciones? Obviamente te pones en su lugar y según tus circunstancias o el ambiente en el que has crecido, tomas una decisión racional. Pero es que en ella no cabía el raciocinio, y el poco raciocinio que tenía venía de un ambiente en el cual nadie le mostró apoyo más que Miriam. Es por esto que a veces actuaba bajo desesperación o bajo completa ignorancia, porque estoy muy segura que ella nunca supo cómo proceder o cómo solucionar esto de manera de nuevo racional, sino que a los golpes, quedarse callada, porque es un tema muy vergonzoso para ella y es un tema muy vergonzoso para México en general, porque a pesar de que esta película tiene años, son cosas que siguen sucediendo, y más en este tipo de barrios marginados. Lo que yo les quiero dar a entender con esto es que Perfume de Violetas es una buena película por estos dos aspectos. No quiero recalcar que uno es más importante que el otro, simplemente estoy dando a entender que hay uno que es completamente ignorado o dejado de lado, siendo que también es un aspecto bueno, pero obviamente sin dejar de acentuar el mensaje principal de la película, ¿sí? Lo más doloroso es que vemos lo maravilloso de esta amistad y cómo es completamente arruinado por esta situación, una situación que vemos día con día con día en México. Entonces mis objetivos con este video es hacerles saber que Perfume de Violetas es una película muy buena, porque nos enseña el antes y el después, lo que pudo ser pero no fue, por razones que ya todos sabemos y por situaciones que duele, porque toda la película es realista, desde la amistad hasta la parte pues que ya todos conocemos. Entonces duele saber que toda esta belleza que se retrata al principio, todos estos aspectos con lo que más de una nos pudimos identificar, en el sentido de pues amistad con otra niña de tu escuela, tipo la amistad súper fuerte que a veces se da, esa conexión y así, el hacer cosas juntas, todo esto que ya comenté, cómo se ve menguado, cómo hace que fracase todo esto. Una situación como esta, una situación que vivimos de nuevo día con día. Perfume de Violetas es una película muy buena, y a pesar de los años y que la descubrí desde hace muchísimo tiempo, porque está en YouTube completa, creo que hay como 3 videos diferentes o 2, y a pesar del mensaje tan fuerte que trae esta película, y a pesar de que muchos la cataloguen como ese tipo de películas que ves una vez y ya no vuelves a ver, no porque sean malas, sino porque son fuertes, sigue siendo mi película favorita, porque me gusta el realismo que toma, sobre todo desde lo respetuoso, desde lo realista, pero siempre tomando dirección a la perspectiva de una niña de secundaria. Los invito a verla y que me comenten sus opiniones. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo. Adiós. Tengo 15 años y vivo en la colonia Santo Domingo. Y llegué aquí porque me cacheteé a la prefecta de mi otra escuela.